Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Medicina de Mamá. Estoy nuevamente junto a mi querida amiga Ignacia Riquelme y estoy muy contenta porque hoy día nuestro capítulo tiene que ver con lo que yo me dedico de la parte de respiratorio y lo que me motivó a ser broncopulmonar o neumóloga infantil, que es la fibrosis quística. Vamos a ver mitos y el futuro de esta enfermedad que cada vez tiene mejor pronóstico. Hola a todos, aquí nuevamente con Gema, feliz de estar acá acompañándolos a ustedes también en este podcast que hemos tratado de crear temas que sean interesantes para ustedes y también que sean muy informativos. Y recordar que este podcast no reemplaza una atención médica, así que si tienen cualquier duda, por favor, comuníquense y vayan al médico. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya en Medicina de Mamá en Instagram y obviamente también en nuestro canal de YouTube. Bueno, como tú ibas diciendo, yo sé que este tema te emociona mucho. El tema de la fibrosis quística es algo que a ti te ha marcado personalmente y laboralmente a lo largo de los años que tú llevas trabajando. Entonces, quiero que me partas definiendo qué es la fibrosis quística, qué significa esta enfermedad. Yo creo que me toca en muchos lados el tema. Yo creo que por eso también hay tantos sentimientos ahí de por medio. Yo creo que muchas veces incluso las mamás y los pacientes me han dicho que yo he sido mamás de ellos. Entonces tiene que ver mucho también con lo que significa este podcast, ¿verdad? Estar del lado de la pediatría no necesariamente nos va a preparar mejor para ser mamá de nuestros pacientes enfermos, y aquí en esta patología no es la excepción. Hay mamás que son profesionales de salud y se sienten tan desbordadas cuando el primer día les dicen que su hijo tiene fibrosis quística. La fibrosis quística lamentablemente todavía se sigue confundiendo con la fibrosis pulmonar, que no es lo mismo, que es una enfermedad que ya tiene que ver con algo más de adultos, se desarrolla en el tiempo, es algo como más autoinmune inclusive, que es bien inespecífica de dónde se origina específicamente. Pero la fibrosis quística es una enfermedad genética hereditaria, la enfermedad genética más frecuente en la raza blanca, ¿cierto? Tiene una prevalencia importante. En Chile 6 u 8 niños de cada 10.000 niños nacen con fibrosis quística. Lo dije al revés. Acabo de darme cuenta. Sí. ¿Lo podemos cortar eso? Sí. Desde en Chile, de ahí para adelante. 2, 3. Es la enfermedad genética más frecuente en la raza blanca. En Chile, 1 de cada 6.000 u 8.000 recién nacidos vivos nace con fibrosis quística, que es una enfermedad que no solo afecta a los pulmones, a diferencia de la fibrosis pulmonar, sino que afecta múltiples sistemas. Entonces hay que tener claro qué síntomas nos pueden permitir diagnosticar, y tenemos la buena noticia que a partir de abril de 2025 va a estar instaurado en Chile el screening o tamizaje neonatal de fibrosis quística para toda la comunidad. Y por lo tanto vamos a poder tener un diagnóstico precoz de esta enfermedad, que es donde más se benefician los buenos resultados y la esperanza de vida de nuestros pacientes. La fibrosis quística tiene como un lema, ¿verdad? Que dice que tus besos son salados, los besos más dulces saben a sal. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esta frase? ¿Qué tiene esta frase como tan romántica que ver con la fibrosis quística? Es como una especie de lema, por así decirlo. Nuestros pacientes son súper salados. Muchos papás hacen la diferencia entre un hijo y otro. Como es genética y es autosómica, se necesita ambos padres que tengan este gen dañado, que es el cromosoma 7, para que un niño pueda tener la enfermedad. Entonces, por ejemplo, cuando tienen uno con fibrosis quística y nace uno nuevo que no tiene fibrosis quística, los papás dicen al tiro, lo probé y no era salado, por más chistoso que parezca, y es real. Son pacientes que tienen alteración en la producción del cloruro de sodio, del sodio y del cloro que sale de nuestro organismo, y se sienten muy salados. Tienen una alteración también en la producción de moco. Se obstruyen ciertos canales, por eso tienen, por ejemplo, los recién nacidos el hilio meconial. ¿Qué significa el hilio meconial? Eliminar la primera caquita o la primera deposición más allá de las 48 horas de vida, eso ya debe ser sospechoso de fibrosis quística. Cuando las guaguitas son más pequeñitas,
pueden ponerse amarillos, que es la famosa ictericia, y si esta es prolongada, se asocia a anemia y a un niño con desnutrición o con diarrea crónica o con edema en sus extremidades, inflamadas, sus piernecitas, que es parte de la famosa triada del lactante de la fibrosis quística, debe llamarle la atención al pediatra y debe llamarle la atención a los papás, y ojalá sea un diagnóstico bastante precoz que, como decía, también nos va a ayudar este screening neonatal. Y ya a medida que avanzamos en edad, tenemos distintos síntomas asociados a la fibrosis quística, pero lo característico es este sabor salado que tienen nuestros pacientes. Hay que recordar que la fibrosis quística es un espectro, ¿verdad? O sea, vamos a tener personas que son, o niños que son muy sintomáticos, como tú lo acabas de decir, desde el recién nacido que tiene falta eliminación de meconio o esta triada, pero también podemos encontrar adultos con fibrosis quística. Por supuesto que sí, y que lamentablemente no han sido diagnosticados porque son estas formas más leves. Como les decía antes, es una enfermedad genética. Actualmente vamos arando, dijo la mosca, los investigadores ya han descubiertas más de 2.500 mutaciones de este gen, que es el cromosoma 7, que es el gen que codifica para la proteína del CFTR. Parece trabalengua, pero los papás cada vez se hacen más familiares con esta proteína, que es la que tiene que ver con el intercambio de sodio y de cloro de todas las membranas celulares. Por eso que es una enfermedad multisistémica y que afecta a diferentes órganos. Entonces, cuando en estas formas más leves, por ejemplo, hay pacientes que han sido diagnosticados porque ya son adultos, tienen pareja, no vamos a decir que están casados porque no necesariamente se necesita estar casado para tener hijos, y hacen una planificación familiar y llevan 2 años intentando tener hijos y no pueden. Y cuando ya se hace el estudio de pareja, se dan cuenta que es más frecuente en los hombres que sean infértiles o estériles. Y el espermiograma revela que tienen poca motilidad porque es espeso en el fondo el líquido seminal, y los espermios no se pueden mover y por lo tanto no pueden ser padres. Entonces el diagnóstico viene ahí ya un poco de atrás, a diferencia de estas formas que son mucho más severas y que debutan con escándalo y con mucha gravedad desde muy pequeñito. Entonces, efectivamente, hay un espectro importante y amplísimo de los síntomas, de la gravedad o severidad y de cuando hacemos el momento diagnóstico. Exactamente, y por eso es súper importante empezar y tener más y ser más conscientes de esta enfermedad, porque hasta hace un par de años atrás, yo sé que el GES de fibrosis quística es del año 2012 con seguridad, claro. En realidad el 2002 partieron ya con las primeras cosas, el 2012 partieron con las primeras guías y orientaciones técnicas del ministerio, y de ahí se ha ido propagando y aumentando. O sea, si tú lo ves, hace prácticamente 12 años, incluso para el mismo personal de salud, personal médico, tampoco era una enfermedad que se hablara mucho. ¿Cómo ha sido la evolución de la enfermedad? Sí, no ha sido tan conocida, y como digo yo, la vida me ha llevado siempre a la fibrosis quística. Yo mi primera paciente la conocí cuando era interna de medicina, estaba rodando por pediatría, lamentablemente no está con nosotros y partió hace muy poco tiempo, pudiendo haber tenido mejores resultados lamentablemente, pero su fibrosis quística era muy severa. Después, mi primer paciente de la beca de pediatría también fue un pequeñito con fibrosis quística en la unidad de lactante, y después en segunda infancia mi regalona, que fue mi paciente y nos acompañó y lamentablemente también ya partió. Y después, obviamente, cuando ya fui broncopulmonar, era para quedarme en el servicio ahí de fibrosis quística de nuestro hospital, porque son cosas súper específicas de nuestra especialidad. Tú ahora te estás capacitando y te estás formando para trabajar con nosotros en el futuro, ojalá en el hospital y ya en la clínica. Entonces, te das cuenta que es un mundo en todos los sentidos, en cuanto a los avances, a la evolución de la tecnología, y a que cada paciente es un universo súper diferente. Sí, y eso es súper difícil, como yo creo que de llevarlo a la práctica, porque ya entender de que cada mutación puede dar distintos tipos o de fibrosis quística, claro, como por decirlo de una forma más simple, pero también cada persona lo lleva de una forma distinta. O sea, yo creo que nosotros que ya sabemos el tema de la enfermedad, cuando
tenemos que diagnosticar o decirle o corroborarle el diagnóstico a una familia, porque finalmente es la familia la que se lleva el diagnóstico, no es solamente el niño, sino que es todo un núcleo que está siendo afectado fuertemente por esto. Exactamente. Bueno, yo siempre también trato de aportar en la parte de la docencia y siempre hago este seminario o la clase, por decirlo así, de fibrosis quística, y algunos colegas me molestan, los que no se dedican a esta área. Ya, dele con la fibrosis quística. Es que mientras sigan habiendo diagnósticos tan tardíos, 10 años, 15 años, en regiones no sepan ni diagnosticarla ni tratarla, cuando nosotros enviamos a la kinesioterapia diaria, por ejemplo, y nos dicen no es necesario porque no se le escuchan ruido, es que todavía estamos al debe en la comunicación médica, en la comunicación a los pacientes. Y lo otro que es fundamental es desmitificar de que ellos contagien al resto. Tienen una tos crónica y muchos de nuestros pacientes le hacen bullying porque tosen todo el día en el colegio, porque son flaquitos, porque son desnutridos, porque son bajos. Entonces, como dices tú, afecta desde el momento del diagnóstico hacia el resto de la vida, tanto en lo difícil que es llevar el tratamiento, la carga emocional y social que implica tener una enfermedad que es, comillas, desconocida. Entonces es un difícil trabajo, pero yo creo que hay que partir por lo básico y decir todos los síntomas que podemos encontrar en otras edades o que son lo más frecuentes. Partamos por eso, ya hablamos un poquito de los recién nacidos, vamos ahora ya a los lactantes, niñitos como entre 3 meses hasta los 2 años. Como decíamos antes, podría estar esta triada del lactante de los niños que están con algún problema ahí de desnutrición, anemia, ictericia, pero lo clásico, y que ahí sí que no se nos debería pasar a nadie, son los niños que les cuesta subir de peso, que están con lactancia materna, que se les ha colocado relleno y siguen bajo peso, no crecen, que tienen una diarrea crónica o la clásica esteatorrea, que es la deposición de muy mal olor, que tiene un aspecto aceitoso, que en los bebés es mucho más difícil de diferenciar, pero que queda, no sé si chicloso, pero que queda pegada en el pañal y que tiene muy mal olor, es esta clásica esteatorrea que es propia de la fibrosis quística. El niño que tiene infecciones recurrentes o que ni siquiera recurrentes, pero la primera, no sé, el primer evento obstructivo por virus incisional y que lleve un mes pegado con oxígeno, debe ser sospechoso y debe descartarse la fibrosis quística, por ejemplo. Estas asmas, ya en los niños más grandes, asma de difícil manejo, que están full tratamiento, corticoide inhalado, Montelukast, y siguen haciendo crisis o siempre tienen ruidos a pesar de no estar enfermos, descartar fibrosis quística incluso si no tienen este bajo peso o la baja talla. En el fondo hay síntomas que son clásicos, pero otros que también no tenemos que dejar pasar. ¿Y cómo se diagnostica? Porque uno puede decir, ya lo sospecho, o una mamá puede estar mirándonos y decir, mi hijo está teniendo infecciones respiratorias a repetición, no está subiendo bien de peso, ¿dónde voy o qué examen pido que se le soliciten? ¿Cómo lo hago? Lo ideal es consultarlo con un especialista, con un broncopulmonar, por supuesto, y considerar lo que tú dijiste al inicio. Esto de los besos más dulces saben a sal, se mide el nivel de sal, en pocas palabras, en el sudor. ¿Ya? Entonces hay un examen que se llama test del sudor o electrolitos en sudor, donde se mide el sodio y el cloro del sudor, y sobre cierto rango es que nosotros consideramos que es probable que tenga fibrosis quística. Cuando esta técnica que se utiliza por clorhidrometría es sobre 60 el resultado del electrolito en sudor, es muy sugerente de fibrosis quística y se tiene que hacer un segundo electrolito en sudor o test del sudor para confirmar el diagnóstico. Cuando los tengo en rangos intermedios, pero los síntomas son muy sugerentes, de todas maneras debo hacer un estudio genético para confirmar o descartar la enfermedad. Y cuando en el estudio genético a lo mejor me aparece solo una de las mutaciones y el otro no tiene nada, podríamos considerarlo como una enfermedad asociada, metabólica asociada a la fibrosis quística, y no debo dejar de controlarlo, y esos pacientes
confirmados y intermedios deben mantenerse en seguimiento y control con el equipo multidisciplinario de fibrosis quística, porque como dijimos afecta a múltiples sistemas y debe ser constituido por un broncopulmonar, un gastroenterólogo, un nutriólogo, nutricionista y otros especialistas que colaboran, pero el equipo fundamental es ese, y por supuesto los kinesiólogos, dependen de kinesioterapia diaria. Es súper importante recordar que el examen de test de sudor no es un examen invasivo, exacto, no es un examen doloroso. Entonces, ¿qué se puede hacer desde qué edad? La verdad es que se puede hacer desde muy pequeñitos. Uno recomienda más allá desde los 3 meses porque sudan más, para que se pueda extraer más fácil el sudor, y que tenga por lo menos, al menos 2,5 kilos de peso. Algunos hablan de 3, pero en el fondo para que tenga esta capacidad de sudar. Muchas veces en los lugares, los laboratorios donde se toma, les recomiendan abrigarlos ese día. Llevarle lechecita caliente. Llevarle leche caliente o darle pecho en el momento, porque en el fondo implica un esfuerzo extra para que puedan sudar y medirse. Porque pasa muchas veces que la muestra es insuficiente y no tenemos ahí el diagnóstico rápidamente. Lo otro que es importante destacar es cuando hay antecedentes familiares. Como decimos, esta es una enfermedad genética, por lo tanto sabemos que en una familia hay un familiar con fibrosis quística, o lo clásico cuando decimos alguien que murió de causa no precisada en el periodo de bebé por muerte súbita, siempre igual de todas maneras descartar la fibrosis quística. Sí, y ahí también han llegado muchos adultos a hacerse el diagnóstico. Así es. A mí me pasó puntualmente que una chica que se diagnosticó hace poco con fibrosis quística, y la mamá me comenta en la consulta, no, es que la abuelita tenía bronquiectasia, que son estos hoyitos en el pulmón que son secuela del daño pulmonar crónico, tanto de la fibrosis quística como de otros daños pulmonares. Y no, es que le habían sacado un pedazo de pulmón porque estas bronquiectasias que tenía, la abuela se hizo el diagnóstico a los 62 años. Entonces, la verdad nunca es tarde, siempre estar atentos si hay estos antecedentes o no. Cuando tenemos un hijo y son ambos de padre y madre, se debe descartar en los otros hermanos hacer el test del sudor aunque no tengan síntomas, porque, volvemos a insistir, el diagnóstico precoz es clave en esto. ¿Y por qué es tan importante el diagnóstico precoz? ¿Qué conducta nos va a cambiar? ¿Por qué es distinto diagnosticar? Porque uno podría decir precoz igual al año, pero nosotros sabemos que estamos llegando tarde. ¿Por qué es tan importante el tema del diagnóstico precoz? Mientras antes diagnostiquemos a estos pacientes, vamos a tener un tratamiento que de momento es paliativo para evitar que este daño pulmonar avance rápido, pero hay mutaciones que requieren un tratamiento específico que se retrasa pero enormemente más de que todo lo que existe ya en el mercado disponible, retrasa la evolución de la enfermedad, mejora la calidad de vida, o sea, son pacientes que ya no se van a cansar y que pueden hacer actividad física y social normal, se van a dejar de hospitalizar mensualmente o tener crisis mensuales, menos infecciones, entonces cambia la calidad de vida y la esperanza de vida. O sea, son pacientes que en estos momentos en Chile tienen una sobrevida más o menos peri 30 años, pero con las nuevas terapias, para los que sí les corresponde, por supuesto, pueden tener una esperanza de vida de 70 años perfectamente y con una buena calidad de vida. No, y también lo fundamental de este medicamento es que niños que también tenían mucho daño pulmonar y después con el tratamiento se toman muestras de escáneres pulmonares, función pulmonar, y uno ve que el resultado es maravilloso. Mejora el daño pulmonar tanto en lo estructural, que sería como el escáner, como dices tú, mejora su función pulmonar, su espirometría se dispara. Dejan de tener hospitalizaciones, suben de peso, suben de talla, o sea, es realmente la cura de la enfermedad, pero lamentablemente requiere un tratamiento diario, no está exento de tener efectos adversos o colaterales y es de muy altísimo costo y que en estos momentos no está incluido en ninguna cobertura. Y lo otro que hay que recordar, que como es un tratamiento específico, lamentablemente no les va a servir a todos los niños que tengan o a todos los pacientes que tienen fibrosis quística. Hay un grupo de mutaciones a las que les sirve, pero les sirve a la más frecuente y que fue considerada mucho tiempo la más grave, y que en este momento al revés. Nosotros siempre comentamos, los que nos dedicamos a la fibrosis quística, que ahora rezamos para que ojalá les salga esta mutación, sí. Delta F508, porque va a tener un mejor resultado y un mejor pronóstico. Esperamos que los avances, por supuesto, tecnológicos sigan avanzando para encontrar estos moduladores que se llaman del CFTR para las mutaciones que no quedan cubiertas. De hecho, vamos a aprovechar de hacer un anuncio que se supone que en febrero del 2025 van a salir por lo menos 100 mutaciones más en las que se probó este medicamento, y ojalá podamos tener muchos candidatos para la terapia.
Y también una cosa que hay que recalcar, de que si bien la terapia es maravillosa, o sea, yo que vi los papers que demuestran la diferencia, o sea, niños que estaban casi para trasplante pulmonar, Y quizás todo eso sí. revirtió. Es súper importante decir que el tratamiento de base no se puede dejar, ¿verdad? Hay momentos en que en el futuro, en los países que nos llevan la delantera, que se han podido dejar algunas cosas, pero no todo. Y lo que no se puede dejar nunca, ni aunque estemos mejor, es la kinesioterapia diaria y la rehabilitación respiratoria. Volvemos a lo fundamental que ha cambiado mucho en la medicina, es el ejercicio. El ejercicio y la rehabilitación cardiopulmonar aquí es absolutamente fundamental. Tengo pacientes que como se han sentido tan bien, porque ellos tienen tos todo el día, todo el tiempo, a cada hora, que se han sentido tan bien con la terapia, que dejan de hacerse las nebulizaciones, que dejan de hacerse otras terapias asociadas a la fibrosis quística, porque basta con este modulador súper poderoso, y la verdad es que han vuelto a bajar la función pulmonar. Y se asustan, entonces, otra vez voy a tener que volver a usar oxígeno o usar ventilador no invasivo en la noche, o voy a volver a ser candidato a trasplante porque me bajó la función pulmonar, entonces es importante recalcar que no deben dejarlo. Sí, es súper importante es el tema de la kinesioterapia, de los ejercicios, de que tienen que sí o sí, esto es algo que los va a acompañar toda la vida. Y por eso yo te decía, esto no solamente es para la persona que tiene fibrosis quística, sino que es toda la familia que tiene que estar involucrada en controles, que son controles mensuales, si están estables, porque obviamente si están exacerbados también está el riesgo de hospitalizaciones, antibióticos que estamos usando en algunos nebulizados, otros que cuando se exacerban pueden llegarte a requerir tratamiento antibióticos endovenosos que son potentísimos, o sea, no estamos hablando aquí de la amoxicilina, estamos hablando de antibióticos de tercera o cuarta línea. Exactamente. Y como era un clásico saber que esto terminaba en un desenlace fatal, saber que por eso también va relacionado este tratamiento, ser ordenaditos con su tratamiento es agotador, reciben muchos medicamentos, muchas nebulizaciones en el día, muchas cosas, entonces cuando llega sobre todo la adolescencia es un periodo que para nosotros es súper crítico porque muchos suspenden tratamiento y muchos se complican en esta época. Entonces es una enfermedad que afecta a toda la familia. Y muchas veces también tenemos crisis, o sea, mamás que han querido lamentablemente quitarse la vida con sus hijos en brazos, al saber que tienen esto y lo catastrófico que puede ser esto, mamás que han abandonado a sus niños y quedan a cargo ahí de otro familiar que se hace responsable. Entonces, sí, yo creo que existe una historia personal en cada paciente, así como existe la cantidad de mutaciones posibles para el gen y la enfermedad. Por eso es tan importante dentro del equipo que tú nombraste, obviamente, sin no dejar de lado a nadie, porque es un equipo que está constantemente trabajando en pro de un paciente, de una familia. Y claramente se ha visto que ahora el apoyo psicológico mejora la adherencia, mejora todo también, que antes, no sé, nosotros como médicos yo creo que lo dejamos un poco de lado, o sea, ya está subiendo bien de peso, que está haciendo el kine, que el nutricionista, que el gastro y listo, pero ahora como que cada vez está creciendo más esta red de contención del paciente con fibrosis quística. Es que es necesario, incluso hay publicaciones que hablan del apoyo de salud mental para el profesional que ve fibrosis quística, así de relevante es. A mí me ha tocado estar muy cerca por distintas razones, no sé si es porque yo les doy la cercanía a los pacientes o ellos se sienten como con la confianza para eso, y mamás que me dicen, o sea, yo no puedo conseguir hora para psicólogo o algo en el consultorio, usted es mi única psicóloga, cosa para la que yo no estoy preparada oficialmente, como dice el psicólogo de nuestro equipo, me dice, son con las herramientas que yo tengo para sobrevivir nomás y para poder apoyar a los pacientes, pero esto debiese estar organizado, pero también la salud mental es un tema crítico en nuestro país, no solo para la fibrosis quística y las enfermedades crónicas, sino para específicamente para las patologías de salud mental que están muy ahí botadas, por así decirlo, y ahora recientemente tenemos una nueva ley de salud mental, pero que vamos a ver si puede dar abasto realmente o no, pero es algo absolutamente necesario, con y sin moduladores, porque los pacientes, como decía, aparte de abandonar tratamiento, muchos sienten que los papás los abandonaron, los papás vuelven a su vida normal, ya no están en la casa cuidándolo,
vuelven a trabajar, se hacen reinsertan otras al colegio. actividades. Entonces hay muchos pacientes que han dejado de tomar la terapia para que los papás los vuelvan a tomar en cuenta y a considerar. Entonces hemos dejado de pensar en una enfermedad que era como de aquí hasta de la nariz hasta el, no sé, hasta la parte genital o fertilidad, pero no nos hemos olvidado de la salud mental, entonces es otra parte que no podemos dejar de lado siempre. No, y además de que como también todo, ha cambiado todo nuestro paradigma de fibrosis quística. O sea, hace 30 años atrás o 40 años atrás acá en Chile no se sabía, cuando ya se empezó a saber y se empezó a diagnosticar, prácticamente era como ponerle un sello o un límite. Y no así. sobrepasaban los 12 años el promedio de vida. O sea, nosotros sabemos que nuestros colegas broncopulmonares de adultos se sorprenden cuando nosotros hablamos de fibrosis quística, porque es como, pero si esos niños no llegaban a adultos, se morían antes. Exacto, ahora hay un solo, por ejemplo en Chile en particular hay un solo centro que ve adultos y que están concentrados por lo mismo, porque se pensó que fuera solo para un universo limitado de pacientes y cada vez está prolongándose la vida y esperamos que en algún momento sea como en los países de Europa y en Estados Unidos en que tengan esta sobrevida sobre los 70 años y ahí sí que no vamos a dar abasto, va a estar complejo. Y a los médicos de adultos, a diferencia nuestra, que los pediatras nos comprometemos más con la causa, les cuesta encantarse con la fibrosis quística. Hay muy pocos profesionales que se dedican a eso, broncopulmonares y para qué decir gastroenterólogos, son muy pocos. Así que esa es una motivación que podríamos dar nosotros, las corporaciones o fundaciones de pacientes, pero que en realidad es una labor mayor y de nuestras autoridades sanitarias, porque yo creo que nos vamos a ver en ese conflicto y no lo veo muy lejano. No, yo cada vez lo veo más cercano, o sea, y también me alegra porque es como que antes es ir avanzando y es como que hemos sido parte de la historia misma de una enfermedad que lamentablemente antes era catastrófica, era como ya no se puede hacer nada, pero ahora sí, hay muchos medicamentos y el medicamento que está ya llevando la delantera cada vez se está probando para nuevas mutaciones y está funcionando. Yo creo que eso de verdad es un logro que pocas enfermedades tienen. Exactamente, comparativamente con otras no, yo creo que no existe. Y hablando también de las cosas de alto costo y de otras terapias, es el trasplante. En Chile la tasa de donación es muy baja. Por lo tanto, tener como meta, yo me curo o me mejoro o ando mejor con la fibrosis quística si llego al trasplante, es una posibilidad muy baja. Primero, tenemos que tener la posibilidad de tener un donante. Segundo, que sea compatible. Tercero, que no lo rechace al año, a los 3 años, a los 5 años, y ahí la tasa va bajando exponencialmente y la sobrevida es muy poca después de los 5 años. Entonces, y además es cambiar una enfermedad por otra, o sea, bajamos las defensas porque utilizamos inmunosupresores, entonces vamos a tener fibrosis quística en el resto del cuerpo, en el pulmón a lo mejor no, pero tengo una enfermedad extra que es esta inmunosupresión y siguen con mala calidad de vida porque cuesta volverlos a reinsertar en el mundo, porque se van a contagiar de otras cosas, los virus le van a causar rechazo, entonces en realidad hay que ir sopesando un montón de cosas, pero no es la solución al problema. Así que esperamos que aparezcan nuevas herramientas. Sí, o sea, por lo menos en los últimos congresos vemos que es una enfermedad que por lo menos a nivel internacional se está investigando harto. Y eso es bueno, porque eso va a ir todo en pro al final de todos nuestros pacientes, tanto presentes como futuros, porque esta va a ser una enfermedad que tú misma dijiste, la prevalencia es alta, 1 en 6.000, en 8.000, es altísimo si lo vemos a nivel de población general. Y quizás cuánta gente está todavía con no diagnosticada, que Exacto. eso es la parte que nosotros en este momento estamos luchando en Chile como país todavía en vías de desarrollo, en incentivar a que haya más acceso al diagnóstico precoz de esta enfermedad. Por eso es que esperamos que efectivamente parta el 2025 este screening o tamizaje neonatal y tengamos más diagnóstico de fibrosis quística. Lo otro que es importante, hemos hablado de la maravilla de lo que son los moduladores del CFTR, pero no nos tenemos que olvidar de la terapia que es complementaria o paliativa para evitar el daño que les sirve a todos y no solo a los pacientes que
que tienen las mutaciones susceptibles, como lo son los moduladores. Entonces, no olvidemos que tienen que tener ciertas medidas de prevención. Nuestros pacientes nunca sufrieron mucho en la pandemia porque ellos de toda la vida han utilizado mascarillas, por ejemplo. Mascarillas para prevenir las infecciones, no deben compartir mucho entre ellos porque se pueden contagiar con las bacterias que tienen los otros, pero ellos no contagian a niños que no tienen fibrosis quística, porque hay que tener la enfermedad y hay que tener el hoyito en el pulmón para agarrarse esas bacterias. Entonces, desmitificar que estos niños andan contagiando, eso es súper importante. Educar a nuestros niños a no hacer bullying, porque yo veo uno más chico, uno más flaco, uno más negro, otro más blanco. O sea, seamos más empáticos, apoyemos a estos niños que ya per se faltan a clases, entonces tenemos que colaborar con eso. Y ellos ocupan un nebulizador que va a nebulizar con medicamentos para hacer más fluidas sus secreciones. Vamos a nebulizarlos con otros medicamentos que son antibióticos cuando están colonizados con bacterias muy potentes. Algunos usan también, si tienen insuficiencia pancreática, quiere decir que no absorben el alimento, estos niños desnutridos tienen que recibir enzimas pancreáticas. Entonces es toda una necesidad constante, un orden de tomárselos, de administrarlos. No puede pasar mucho rato en que se toman las enzimas y comen. Las vitaminas liposolubles. Universo. Dentro de las que está nuestra querida amiga la vitamina D, pero son varias las vitaminas liposolubles que se absorben en aceite y grasa y ellos no la absorben porque no tienen su capacidad en su sistema digestivo. Entonces es súper importante suplementar y complementar de todo lo que les falta también de los oligoelementos como el zinc. Entonces por eso también son malitos para comer, porque no absorben el zinc, por eso también les cuesta crecer. Entonces es una serie de elementos que deben ir todos coordinados y todos pensados para que tengamos un buen diagnóstico y un buen tratamiento de nuestros pacientes y una mejor calidad de vida finalmente. Finalmente es eso, yo creo que apuntar a que si bien es una enfermedad que uno se asusta, porque no es una enfermedad compleja, es una enfermedad, como tú bien lo dijiste, es una enfermedad multisistémica. El pulmón es el más afectado, pero tenemos páncreas, tenemos todo lo que es la vía respiratoria en sí, la vía digestiva, la vía, lo de que es de reproducción. Entonces, yo creo que es súper importante el tema de que del trabajo en equipo y siempre reforzar eso de que los pacientes cuando van a un control de fibrosis quística, que yo creo que los pacientes que no tienen fibrosis quística tienen que saber de que cuando van a un control no es que lo vea un especialista, no lo ve solamente el bronco. ¿Cómo son los controles de fibrosis quística? Sí, mientras te escuchaba hablar me acordé de otro síntoma que se nos olvida y que no debemos dejar pasar, que son las sinusitis a repetición y los pólipos nasales. Sí. Exactamente. Un paciente que diagnosticaron muy tardíamente era un chico que hacía pólipos nasales y sinusitis a repetición y lo mandó el otorrino. Y ahí nos sentimos súper frustrados nosotros los especialistas como lo diagnosticó el broncopulmonar antes. Entonces eso es importante. Estos pacientes dependen de los lavados nasales diariamente. Y utilización de corticoides nasales para evitar esta sinusitis a repetición, el desarrollo de los pólipos. Y aún así todo, muchos requieren cirugía asociada, así que por eso a veces nos apoyamos mucho con el otorrino también. Los lavados nasales son parte fundamental del tratamiento de las alergias y deben ser considerados tan importantes como el lavado dental o el baño diario. Para eso tenemos un gran candidato. Sterimar tiene diversos productos según las necesidades que nosotros tengamos, con una válvula especial lista para que pueda ser utilizada por los más pequeñitos, pero también tenemos uno descongestionante que es para los mayores y el hipertónico que es cuando nuestras secreciones nasales son más espesas, como ocurre en el caso de los pacientes con fibrosis quística o cuando ya la sinusitis nos están molestando. Para ello les recomiendo toda la familia Sterimar, recomendado por el doctor y aprobado por la mamá. Y volviendo a tu pregunta del equipo multidisciplinario, los pacientes hacen como una pasada, por decirlo así. Tienen un día de fibrosis quística, primero, porque tenemos que citarlos bien aislados para que no se contagien entre ellos las bacterias que ellos portan. Las bacterias clásicas son el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas, otra que no es muy querida, la Burkholderia cepacia, la Stenotrophomonas maltófila. Y la idea es que ellos no se mezclen para que no generen la infección cada uno o la colonización de estas bacterias. Entonces pasan por el broncopulmonar,
pasan por el gastroenterólogo infantil y pasan por el nutriólogo, independiente si ya han tenido manifestaciones de todas esas áreas, tienen que pasar por ese equipo. Por el kinesiólogo, que les va a tomar probablemente una muestra de cultivo, los va a nebulizar, porque hay que estar encima buscando ciertas bacterias que son más terribles que otras. Con la enfermera, que los va a orientar ahí con muchas cosas en general, sobre los exámenes, sobre la manipulación de estos nebulizadores que hablaba antes, porque obviamente el nebulizador es una ayuda, pero si no está bien utilizado puede ser una fuente de nueva contaminación y de nuevas infecciones. Y obviamente si requiere, y hay el recurso en el hospital o en la clínica referente, el apoyo de salud mental y de los otros especialistas según las necesidades del paciente. Exactamente. Entonces, yo creo que como para ir recapitulando, primero, dar a conocer esta enfermedad. Yo creo que lo primero es informar, llevar a la población, a todos, que conozcan esta enfermedad, que es frecuente, que hay síntomas que son característicos y que una vez que lo sospechamos, yo creo que un test de sudor no se le niega a nadie, como nosotros decimos. Lo otro que es importante es que muchas veces a los medios no les da la relevancia que esto implica. Muchas veces la corporación quiere mostrar las marchas en los medios de televisión, o nosotros queremos hablar del tema y que nos entrevisten, y la verdad es que nos pecan poco. El 8 de septiembre es el Día Internacional de la Fibrosis Quística, y desde el comité o de la Comisión de Fibrosis Quística de la Sociedad de Bronco Infantil siempre estamos mandando comunicados y nos pescan muy poco. Entonces, estas son oportunidades para poder hablar, educar a los pacientes, y como siempre decimos, estos son recomendaciones. Obviamente siempre consultar a su médico, pero si tiene antecedentes familiares de fibrosis quística, están estos síntomas sugerentes, esta asma que no mejora, este niño desnutrido que come y no engorda ni crece, los pólipos nasales, la rinosinusitis crónica y la esteatorrea o esta diarrea crónica, consultar con su pediatra. Si su pediatra no lo satisface en la consulta, ir donde un especialista. Y por favor, siempre es mejor prevenir que lamentar, así que consultar de más que de menos. Ir también haciéndonos preguntas a través de nuestras redes sociales del podcast. Nosotras vamos a estar ahí disponibles a medida de nuestros tiempos, por supuesto, pero en algún minuto iremos contestando las preguntas para que ustedes se vayan informando de este y otros temas. Les queremos agradecer a Gema por este interesante tema, espero que les haya gustado, y los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales. Medicina de Mamá. Queremos hacer comunidad con ustedes, queremos conocerlos, queremos saber qué temas les interesan, qué temas quieren que hablemos en los próximos podcasts. Así que estamos esperando y abiertos a todas sus sugerencias y sus comentarios. Estamos agradecidos de que nos hayan escuchado y hayan visto a través de todos nuestros canales en este podcast, y nos vemos en el próximo Medicina de Mamá.